vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Vamos entonces a retomar, y si recordamos, que magos era el nombre de una tribu que, similar a la tribu de Judá, era seleccionada por herencia para que fueran los sacerdotes de todas las tribus de los medas y de también los persas. Era una tribu encargada de realizar rituales y sacrificio, obviamente, a un dios pagano conocido como el dios de los magos. Entonces, este nombre de los magos, si recordamos, no puede ser traducido porque era el nombre de esta tribu. Así como no podemos traducir la marca Toyota, la marca Honda, en cualquier idioma es la misma, magos era el nombre de esta tribu. Era una tribu que descendía desde los tiempos de Ur de los caldeos, o sea, que descendía desde el tiempo de Abraham. Y podemos asociar esta información porque cuando Abraham fue separado de su tierra y de su parentela, parte de la enseñanza de sus padres era el conocer las estrellas. Entonces, cuando la fe de Abraham flaqueaba, ¿verdad? Dios sacó a Abraham en una ocasión de su tienda y lo hizo ver al cielo y le dijo: si puedes contar las estrellas que hay en el cielo, porque precisamente esos hombres se ocupaban de estudiar todo esto, y si vemos fue una estrella la que los llevó a Belén. Entonces Dios le dijo a Abraham: si puedes contar todas las estrellas, así de grande será toda tu descendencia. Bueno, también debemos de recordar que los magos eran un grupo grande en número, pero que ya gozaban de posiciones políticas registradas desde el tiempo del rey Nabucodonosor, o sea, el rey de Babilonia. Este imperio de los babilonios, que fue derrotado por los medas y los persas, o sea, de donde descendían estos magos, nos lleva a nosotros concluir que la derrota de Babilonia, aunque ellos estaban y figuraban en Babilonia, viene a causa del consejo político estratégico de estos magos. Pero antes de que Nabucodonosor perdiera el imperio, él tuvo un sueño que decide no contarlo, y le dice a este grupo que si no le contaban el sueño y si no le daban la interpretación de este sueño, él los exterminaría a todos. Y entre este gran número de adivinos, de interpretadores de sueño, de astrónomos, de astrólogos, consejeros de reyes, consejeros de príncipe, consejeros de monarca, estaban también los judíos que habían sido traídos en cautiverio de Judá. Bueno, los magos dijeron al rey: Rey, no existe sobre la faz de la tierra hombre alguno que pueda darte el sueño y la interpretación del mismo sueño, a menos de que el rey lo cuente. Pero, ¿qué crees? Sí existía. Y su nombre era Daniel. Este Daniel fue el que reveló e interpretó lo que ningún otro que era parte del grupo de los magos pudo hacer. Entonces, fue puesto, a causa de hacer esto, de revelar e interpretar el sueño, fue puesto como jefe de todos los magos, lo cual lo posicionaba a Daniel con la libertad para transmitirle a estos magos todo el Antiguo Testamento. Entonces concluimos que el impacto de Daniel fue tan grande que estos magos fueron convencidos y creyeron de la llegada del Mesías. Pero, y fue aquí donde nos quedamos, si ellos fueron convencidos, ¿por qué tramaron
arrojar a Daniel en el foso de los leones. Bueno, en Daniel capítulo 6 es donde encontramos esta historia. Y es un evento en donde esta trampa no es planeada por los magos. Hay que leer bien y hay que entender bien. Más bien esta trampa fue planeada, como dijimos, no por los magos, quienes tenían el dominio de la jerarquía de la corte real, sino más bien fue planeada por hombres conocidos como los sátrapas. Los sátrapas no tenían que ver nada con los magos. Estos sátrapas eran los gobernadores regionales. Y aunque no tenían nada que ver con el palacio real, la corte real, que era precisamente donde estos magos dominaban, la trampa se la extienden a Daniel porque ellos tenían miedo de que Daniel, después de haberse convertido en jefe de los magos, se extendiera su dominio del palacio real hasta las regiones donde él gobernaba. Lo cual nos ayuda a entender cuán grande era la credibilidad de la que Daniel gozaba. Y lo vemos claramente en el momento en que Daniel fue arrojado al foso de los leones. El rey Darío le dijo: Daniel, yo sé que tu Dios te va a librar. ¿Y por qué creemos que el rey Darío le dijo esto a Daniel? Bueno, porque el testimonio de Daniel había convencido al rey de que el poder de Dios estaba con Daniel. Los magos mantuvieron su lugar de prominencia, pero siempre fueron influenciados a partir de que Daniel fue jefe de ellos. También fueron influenciados por aquellos 3 jóvenes que precisamente en el horno de fuego de Nabucodonosor, como lo fue Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, ellos fueron rescatados del horno de fuego, también eran parte del equipo de Daniel, quienes que al igual que Daniel, completamente sin duda alguna, ellos también cumplieron con la enseñanza de la cultura judía a estos magos. Estos magos llegaron a tener una posición de mucho poder, pero no solo en Babilonia, sino también en el imperio medo-persa y en la corte real del rey. Permítame decirle que en el 6º siglo antes de Cristo, Darío el Grande, rey de Persia, dijo que establecería una religión nacional. Esta religión fue conocida como el zoroastrismo, la cual tenía toda creencia sobre la astrología. Entonces estos magos no solo llegaron a dominar su propia religión cultural, ponga atención, sino que también fueron enseñados en el judaísmo. Y por encima de todo les fue impuesto también el zoroastrismo. Nunca hubo de parte de ellos oposición, más bien ellos se adaptaron y lo hacían porque buscaban estratégicamente mantener su poder político y su poder religioso. Deme chance de extenderle y cuando amarremos todo, usted va a entender por qué le estoy dando todo el trasfondo y el parámetro de quiénes son estos magos. Bueno, muy probable parte de este grupo de los magos estaban comprometidos con la religión impuesta del zoroastrismo. Otros quizás estaban comprometidos con las fórmulas antiguas con las cuales ellos nacieron, y otros, sin duda alguna, creyeron de todo corazón que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Razón por la que vemos a varios de ellos, de la tribu de los magos, aparecer en el nacimiento de Jesús. O sea, ellos eran magos que buscaban al Dios verdadero. No eran magos hechiceros, eran magos porque ese era el nombre de la tribu. Los magos eran tan poderosos que los historiadores nos dicen que ningún ciudadano persa podía ser rey
a menos que dominara la disciplina científica y religiosa de los magos. Y debía también ser aprobado y coronado por los magos mismos. La disciplina científica y religiosa era lo que también se conocía como la ley de los medos y los persas, también conocida como la ley o el código de los magos. Vamos a ir a Esther 1:19 y vamos a ver cómo en Esther 1:19 estos magos se encuentran aconsejando al rey de Persia, o sea, al rey Asuero de aquel momento. Entonces, en Esther 1:19 dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba, aquí viene, entre las leyes de Persia y de Media, se escriba entre la ley de los medos y los persas para que no sea quebrantado. Y este es el decreto que ellos querían que se escribiera, que Vasti, o sea, la que era esposa del rey Asuero en ese momento, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Vasti había decidido no obedecer cuando el rey la mandó a llamar en un momento de una celebración que quería presentársela a todo su comando, a toda la élite del rey Asuero. Entonces, como no se presentó, a los magos no le pareció algo prudente de parte de la reina, y le aconsejan, como tal lo vimos, al rey Asuero de que removiera a la reina. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder, ya lo dije, de hacer reyes, de preparar reyes y aconsejar reyes. También en Daniel capítulo 6, la ley de los medos y los persas es mencionada en múltiples ocasiones. Esta era el código, era la disciplina científica religiosa de estos magos. Estamos viendo la segunda parte de quiénes eran estos magos, y no reyes magos, porque ellos no fueron reyes, pero sí eran influenciadores en reyes. Y el conocimiento de esta sabiduría era requerida para que la persona que quisiera llegar a ser monarca en Persia tenía que conocer todo en cuanto a esta ley. La historia también cuenta que este grupo controlaba tanto el área judicial como el área real, y lo vamos a ver en Esther 1:13. Y dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, ¿sí? A los hombres sabios. También ese era un sinónimo de los magos. Esto lo vimos en la primera parte. Sabio era un sinónimo, ya lo hemos visto. Cuántas cosas les eran impuestas, cuántas cosas ellos conocían y todo lo mantenían. Entonces, mediante el consejo, mediante la interpretación de sueños y mediante la dirección que daban a los reyes y todas las cosas, ellos eran considerados hombres sabios. Entonces, en Esther 1:13 preguntó entonces el rey a los sabios, hablando de los magos, que conocían los tiempos, porque así, dice entre paréntesis, acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y todos los que sabían el derecho. Están hablando de estos magos. Hermano, jamás olvide que cuando hablamos del imperio persa, que cuando hablamos del imperio de los Meda y del imperio babilonio, estamos hablando de las potencias que controlaban el oriente, de las potencias que controlaban el este del hemisferio, lado este del hemisferio de la tierra. Era un imperio enorme, hombres poderosos, responsables de establecer monarcas y también responsables de seleccionar y poner jueces en aquel momento. Ellos eran muy conocedores de la astronomía,
eran muy buenos en matemática, conocían la historia natural y eran buenos en la agricultura y también en la arquitectura. Si usted ha leído Hechos 7, usted se dará cuenta de que Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés era judío, pero había un decreto de matar a todo niño. La madre lo expone y lo deja en un río, pero dentro de una canasta, algo similar, y la hija del faraón encuentra a Moisés. Se lo lleva al reino, al templo del faraón, y Moisés fue enseñado en toda la ley de los egipcios. De hecho, la historia cuenta que la razón por la que Dios saca a Moisés de Egipto es porque los egipcios tenían contado a Moisés para que fuera el próximo faraón. Y es que esta era la norma con cualquier persona que era criada, para que en la nobleza del este fuera después puesto como monarca. Esta era la ley de los medos y la ley de los persas. Ellos, los magos, eran los que preparaban y los que hacían que los preparados se levantaran como reyes. Nadie gobernaba fuera de ellos. Ellos eran especialistas en interpretar sueños. Y para ello vamos a volver entonces al sueño de Nabucodonosor. Este sueño, hermano, aunque usted no lo crea, fue dado por Dios. La forma en que el rey quería que se contara el sueño y que se interpretara el sueño era con el propósito de destruir a estos magos. Recuerde, estos magos se encontraron tras el consejo político para derrocar a Babilonia, y el rey de Babilonia suponía que ellos tramaban el hacer esto. Por tanto, él pensó en crear esto después de haber tenido este sueño para eliminarlos o quitarlos del mapa. Pero lo que no sabían es que Dios estaba detrás de ello. En este escenario de Mateo, del capítulo 2, fue dirigido, y no podemos pasar por alto, por el director que está en el cielo, que es el que está detrás de toda la salvación del mundo. 600 años antes que Jesús naciera, Dios enviaba a los que por ley terrenal, ponga atención, 600 años antes de que Jesús naciera, Dios enviaba a los que por ley terrenal nombraban reyes, para que públicamente nombraran a Jesús como rey de Israel. Dios preparó la situación en la que los magos no podían interpretar el sueño, para que el profeta hebreo Daniel lo hiciera, para que el profeta fuera nombrado gobernante del grupo llamado los magos, que eran los encargados de seleccionar reyes y nombrar reyes, para que estos magos, maravillados por la grandeza superior del Dios de Daniel, se sentaran a recibir los escritos y las profecías, para que un día, cuando el bebé naciera en Belén, muchos de esos magos llegaran a la casa donde el bebé estaba, lo reconocieran públicamente como el rey de Israel. Si usted no encuentra esto sorprendente, esto sí es planear la historia. Entonces, la religión sincretista, monoteísta, con un sacerdocio obtenido por herencia, con sacrificios de sangre, con creencia de la revelación sobrenatural, y la creencia en la profecía, eran prácticas comunes para los magos, los cuales permitía que aceptaran las enseñanzas que los judíos le dieran y que ellos creyeran en el Dios verdadero. Y esto hacía que el judaísmo fuera fácil de ser aceptados por ellos. Bien, después de todos estos eventos, el tiempo pasó. Los siglos y los siglos pasaron hasta que Jesús de manera divina nació.
Y de manera divina Dios mantuvo la sed y el hambre por la verdad en muchos de estos magos. Y yo creo en mi corazón que entre estos magos se hallan gentiles que mantuvieron la enseñanza a pesar del poder que muchos se dieron a la corrupción, en la que muchos se dieron para corromperse, para venderse. Hubieron también quienes tuvieron devoción, como los que instruyeron en el Nuevo Testamento a Cornelio. O quizás Cornelio pertenecía a la élite de estos magos gentiles. Tenemos también a otra o a otro gentil, que es aquella mujer Lidia. Si usted recuerda, cuando Pedro vino, Pedro no le enseñó desde cero a Cornelio. Pedro vino más bien a hablarles acerca de la salvación, porque ellos no habían conocido tal cosa. Cuando recibieron salvación, al igual que los judíos, también los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo. Pero esto sucedió porque Cornelio era un hombre piadoso, dice la Escritura, que daba limosna y que hacía cultos y hacía rogatorias a Dios. Y eso no se lo enseñó ningún judío. Entonces vemos también a Lidia, que fue una curtidora. En pocas palabras, fue una que tenía ropa en mucha posición, con posición de dinero. Pablo, cuando llegó a ella, la encontró en que se reunía en el lugar donde se lavaban las manos porque era costumbre de todos aquellos que creían en Dios, para acercarse en oración al Dios Todopoderoso. Entonces vemos a esas personas conociendo sin antes ningún de los judíos enseñándoles. Bien, permítame entonces ahora presentarle el contexto políticamente hablando. Roma tenía miedo, y ahora usted entiende por qué. Por eso le hablé del poderío de estos hombres. Roma tenía miedo del imperio oriental, que era donde venían y donde gobernaban estos magos. A pesar de que Roma, en términos técnicos, estaba supuesto a abarcar hasta donde reinaban los magos, debido a una distancia que cruzaba el mar Mediterráneo, al cruzar el desierto para llegar al este, había cierto aislamiento entre el este, o sea, el oriente, y el imperio, y Roma. Entonces, esta distancia traía mucha preocupación a Roma. Siempre Roma temió de quien en ese entonces se conoció, y esto lo vimos el domingo acerca de los que se perdieron la salvación, ¿verdad? El regalo de la salvación, que fue el último mensaje del año. Hablamos de que Roma temía acerca de estos que se conocían en aquel entonces como el imperio parto. El imperio parto era el imperio oriental, constituidos por los medos y también constituido por los persas. En el antiguo territorio babilonio es donde tenían su sede. Ese imperio parto causaba mucha ansiedad para Roma. Roma había estirado, como todos sabemos, sus tentáculos para gobernar al mundo, pero realmente nunca tomaron control del imperio parto, del imperio de los magos, porque se habían vuelto de ellos enemigos, y ellos pelearon en el año 55 antes de Cristo y en el año 40 antes de Cristo. Ahora bien, lo fascinante es que el gran imperio en el occidente y el gran imperio del oriente se unían y peleaban contra Roma. ¿Y sabe usted dónde peleaban? En la costa del Mediterráneo, precisamente en la distancia que ellos tenían temor que no controlaban. Y ese lugar
hoy se conoce como Siria, como Jordania, como Palestina. Israel, que quedaba cerca, no era más que un pedacito de tierra que existía entre dos potencias del este y del occidente. Los medos y los persas, el imperio del este y el imperio del oriente, eran tan poderosos que Roma les tenía tanto miedo, que así nos lo deja ver con la cobardía del cual leímos en Mateo 3:2, que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él, cuando él oyó que los magos del oriente, o sea, los que establecían a los reyes, los del imperio parto, los del imperio de los medas y los persas, habían llegado a Jerusalén. Él fue sacudido a miedo. Y es que aún llegando al tiempo de Cristo, los magos gozaban de mucho poder y posición que usaban con gran sabiduría humana. Muchos con tanto poder se volvieron obviamente personas malas, como lo hace aquel que descubre, como los científicos. Hay científicos buenos, hay científicos malos. Como lo hace cualquier sacerdote, hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos. Como lo hace cualquier predicador, como lo hace cualquier persona experta en la aplicación de su profesión y la utiliza para engañar, o quienes la utilizan para hacerlo honestamente. Algunos de los magos, con esto le digo, eran honestos y ellos exaltaban la profesión, la sabiduría y también el consejo político. Otros eran tan corruptos que no les importaba prostituir la sabiduría, prostituir la profesión y el consejo político. Permítame presentarle a un par de corruptos. En Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, y hablaban la gente entre sí de todo esto. En el versículo 9 dice: pero, siempre un pero, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y escuche bien, había engañado a la gente de Samaria. Y la había engañado de esta forma: haciéndose pasar por algún grande. Recuerde, esos hombres eran grandes. Él se hacía pasar por un hombre grande y todos le oían atentamente. Desde el más pequeño, dice la Escritura, hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque sus artes mágicas le habían engañado por mucho tiempo. Simón el mago fue un hombre que laboraba para Satanás. Este usaba sus artes mágicas, o sea, su hechicería. La raíz de la palabra mágica o hechicería es mageu, que viene precisamente relacionado a estos hombres. Y utilizaba su arte mágica de una manera corrupta, sí. Más adelante, él trató de comprar al Espíritu Santo y Pedro lo confronta. En el versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Ya ve, comprando corruptamente con dinero. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Permítame un momento, tomaré un poquitico de agua.
Perdón. En el versículo 22, Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. En el versículo 23 le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así fue como lo confrontó Pedro. También en Hechos 13:6, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, estando ellos en Chipre, una pequeña isla en la costa del Mediterráneo, habiendo ellos atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Escuchen cómo dice la escritura. Hallaron a cierto mago. Escuchen todos los distintivos. Mago, o sea, de los magai, de esta tribu. Hallaron a cierto mago que se hacía pasar, pero era un falso profeta. Era también de descendencia judía, porque decía judío llamado Bar Jesús. En el versículo 8 dice Elimas, el mago, porque el griego de Elimas es precisamente el mago. Aquí tenemos a otro que, prostituyendo la religión que ellos practicaban, pagaban, ¿sí?, buscando los fines de Satanás. Y claro, tratando de afectar a Pablo. Pablo le dice: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. A este mago, así como Pedro que enfrentó a Simón, también Pablo había enfrentado a Elimas, también otro mago que había corrompido el asunto. Ahora, en Mateo 8, vino a Jesús un centurión rogando que sanara a su siervo. Jesús le dice: yo voy a ir a sanar a tu siervo. Pero el centurión le dice: Señor, en primer lugar, yo no soy digno de que tú postes bajo mi techo. En segundo lugar, no hay necesidad que tú vayas hasta allá, porque así como yo le digo a mi súbdito, haz esto, y lo hace, como yo soy un hombre de autoridad, tú también eres un hombre de autoridad. Pero un hombre de autoridad sobre la maldad, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y solamente tienes que dar la palabra, Señor. Tú no tienes necesidad de ir hasta allá donde está mi siervo. Porque si tú das la palabra, mi siervo va a sanar. Porque tú tienes la autoridad en tu boca. Porque tú eres la palabra. Tú eres esa autoridad. En Mateo 8, del 10 al 12 está escrito: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, pongan atención: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El 11, muy importante: os digo que vendrán muchos. ¿De dónde? Del oriente. ¿Y de dónde? Del occidente. Y se sentarán con Abraham. Gentiles que no eran judíos se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. El 12, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como puede ver, tanto Simón como Elimas fueron esclavizados por Satanás, quien es el Dios de toditos los astrólogos y es el Dios también de todos los hechiceros. Y francamente, el comportamiento corrupto bajo el comando de Satanás hacía que el imperio romano menospreciara a estos magos, pero no todos eran corruptos.
Ya vemos que el mismo Jesucristo dijo que vendrán gente, al igual que Abraham, con esa fe que sorprendió a Jesús, vendrían del oriente y también del occidente y se sentaría en el reino de los cielos con Abraham. Ciro el Grande dijo acerca de estos corruptos que eran víboras, que eran escorpiones, que eran criaturas venenosas. A pesar de que ellos eran un grupo tremendamente poderoso, ellos eran menospreciados por Roma. Aunque algunos entre ellos, sin duda alguna, eran hombres genuinos, como en el caso del centurión que se acercó a Jesús, como en el caso del centurión a quien el Espíritu Santo mandó a Pedro para que les predicase acerca de este Cristo que era la salvación. Ahora, en el tiempo de Cristo, en el Imperio Oriental, había un grupo llamado los magistantes, quienes eran como el Senado de los Estados Unidos. Estos gobernaban en el Imperio Parto-Persa en ese entonces. Ahora escuche. Ellos estaban compuestos totalmente de magos, quienes tenían la autoridad absoluta para escoger reyes. Eran los que decían y establecían a los reyes. ¿Y sabe lo que sucedió? Ellos tenían completamente todo tipo de problemas con el rey que tenían. Ellos querían pelear contra Roma, derrotar a Roma, pero Frates, que era su nombre, Cuarto de Partia, no era un buen rey. Y además ya había sido derrocado en un par de ocasiones. Los magos estaban buscando un nuevo rey para el este, un nuevo rey para el Imperio Oriental que pudiera ir contra Roma. ¿Y qué creen? Pensaron en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando ellos llegaron a Jerusalén, Herodes sabía lo que estaba pasando. Y cuando los magos andaban por toda la ciudad diciendo, ¿dónde está el nuevo rey de los judíos?, Herodes entró en pánico. Los magos quienes viajaban con toda su escolta oriental, con sombreros cónicos altos que apuntaban hacia arriba, túnicas completamente hasta abajo, no viajaban en camello como lo han presentado. Tampoco viajaban de 2 o 3. Ellos viajaban en caravana persa. Por eso es que le he dado todo el contexto, porque ellos eran medos y eran persas. Ellos viajaban en caravanas persas que no usaban camello. Cuando ellos llegaban, ellos no llegaban solos. Se estima históricamente que una caballería persa oscilaba entre 400 a 40,000 infantes, 200 carros armados y unos cuantos elefantes de guerra. Era lo que componía a una caravana persa. Es imposible que eran 3 y que llegaron en 3 camellos, con oro, con incienso y con mirra, que era lo mejor que había en aquel entonces, hubiesen sido asaltados cruzando un desierto. Es una locura pensar si no se entiende la historia. Por eso hay que conocer la historia. Roma y ellos eran grandes enemigos. Pero el que no sabe la historia la cuenta desde una tarjeta comprada en Walmart. Cuando los magos llegaron con toda su escolta a la ciudad de Jerusalén, Herodes asoma por su pequeña ventana del palacio y se puso por eso como loco. Estos hombres eran poderosos y para empeorar las cosas, el ejército de Herodes en ese momento estaba fuera del país en una misión. La Biblia dice que Herodes se turbó. La palabra griega es agitado, lo cual da alusión, así como cuando la máquina de lavar está sacudiendo el agua fuera de la ropa. Entonces Herodes tenía el título de rey de los judíos porque César Augusto lo había coronado como rey de los judíos. Pero él no fue coronado por los que coronaban a los reyes. Entonces Herodes, que no era romano ni era oriental,
estaba en medio de dos imperios enormes que tenían contienda. Y de pronto una enorme caravana de persas llega a la ciudad buscando al nuevo rey. En ese entonces Herodes estaba por morir y César Augusto ya era muy viejo y muy frágil. Y desde que se retiró Tiberio, uno de los grandes en Roma, el ejército romano ni siquiera tenía un comandante en jefe. Ellos especulaban una guerra oriental contra el occidente, y el occidente y el oriente peleando contra Roma. Por tanto, Herodes estaba aterrado. Usted se preguntará, ¿qué estaban pensando los magos? Y la respuesta que yo puedo darle, la realidad es, yo no sabría decir qué ellos estaban pensando. Quizás políticamente vieron el tiempo adecuado, pero también creo que lo vieron espiritualmente, porque había un director que dirigía desde el cielo. Porque cuando llegaron al lugarcito, llamado Belén, la Biblia dice que cuando vieron al niño, no solo lo nombraron rey, sino que lo adoraron. Lo vieron más que como un rey. Lo vieron como el Mesías del que habían oído desde los días de Daniel. Estos hombres eran gentiles que temían y buscaban siempre a Dios. Buscaban al rey. Buscaban al Mesías que congregaría a todo el pueblo del este. Y ellos creían, al igual que los judíos, que marcharían en opresión contra Roma. Por cierto, los magos sabían que el pueblo de Israel estaba de su lado. Israel no estaba del lado de Roma. Y entonces esa es la razón por la que llegan a la ciudad y comienzan a preguntar a la gente, ¿dónde está el nuevo rey? Ellos pensaban que el pueblo de Israel estaría emocionado como ellos, pero la incredulidad había cegado al pueblo de Israel. A mí me parece fascinante. Me parece fascinante que el primer grupo que reconoció la llegada del rey fueron gentiles, porque yo también soy gentil. La escritura dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mateo en el primer capítulo nos habló acerca del rey rechazado. Lo vimos esto. Ellos podían creer que podría ser el monarca invencible, y ellos decían coronarlo. Nos podría ayudar a retomar y a unir las fuerzas del este y el oeste. Este gran Mesías del cual Daniel había profetizado podría ir contra Roma del lado de ellos y ser invencibles. A muchos no les emociona la historia, pero para no cometer el error de repetirla, hay que conocerla. A lo largo de la historia, vemos a Dios controlando la historia. Vemos a Dios llevando a cabo su obra, llevando a cabo su propósito. Y el propósito de Dios era de traer salvación a la nación
por medio de un rey que se sentaría eternamente, y fue reconocido no por su pueblo, sino por gentiles que lo nombraron rey. Este fue el propósito de los magos. Y usted preguntará, ¿por qué Mateo nos presenta esto? Y la respuesta es porque Mateo, en su forma de testificar por todo su evangelio, él está tratando de gritar al mundo que Jesucristo es rey y asegurarse de que nadie pierda de vista esto. Mateo presenta a los hombres más famosos del mundo que establecían reyes para que vinieran y se postraran a los pies del Rey de Reyes. Y si Israel no lo iba a reconocer, entonces Dios se encargó de traer un grupo de gente de Persia para que lo reconociera, porque Él, Jesús, es Rey. Dios ha planeado de manera maestra la historia. Y lo triste es que el pueblo que debería haber sabido, el pueblo que debería haber visto, no supo ni lo vio. Y la gente que nunca debió haber sabido, se apareció en su nacimiento y lo adoró. Esa es la historia. Jesús dijo: no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Israel le dio la espalda a Cristo y él llamó a un pueblo que no era su pueblo, a un pueblo gentil lo llamó mi pueblo. Jesús alcanzó a los gentiles y en la carta a los romanos dice que él nos injertó. Y aquí vimos el indicio del principio. Recuerde lo que dice la Biblia, que él dijo que si nadie lo alababa, él podía hacer que las piedras lo alabaran. Cuando el rey llegó, su pueblo no lo alabó, pero Dios tenía asegurados quiénes lo iban a hacer. En la actualidad, cuando se celebra la Navidad, se entregan tarjetas en las que pintan a estos hombres sabios. Ellos los pintan, pero no entienden el punto, no entienden el verdadero significado. No ven al Rey de Reyes, no ven al Señor de Señores. Se perdieron todo el punto de la historia. Se perdieron de que Dios, desde tiempo de Ur de los Caldeos, así como sacó al padre de la fe de Ur de los Caldeos, también sacó a un grupo que sería el que reconocería públicamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Señor, a nuestro Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro amado Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por la Escritura. Te damos gracias por la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe allá afuera. Tu palabra nos enseña a nosotros, Señor. Gracias, Señor, que aparentemente tú no estabas en la historia, pero tú tenías el control de toda la historia.
Desde que levantaste a Nabucodonosor, desde que pusiste el sueño, desde que no se podía interpretar el sueño, desde que no se conocía la revelación del sueño, tú pusiste a esos judíos piadosos. Cuando Jeconías se rebeló en contra del rey de Babilonia para que se llevaran a estos príncipes y entre ellos a Daniel, para que este profeta que era temeroso de Dios y que había dispuesto en su corazón entender los tiempos, fuera nombrado como jefe de estos magos y fueran por él enseñados a todo a tocante acerca del Mesías, para que se cumpliese la profecía, se cumpliese el tiempo, se cumpliese lo escrito acerca del Mesías. Su pueblo lo rechazó, pero el que no fue pueblo lo reconoció, lo nombró rey públicamente, lo adoró, así como lo adoramos nosotros hoy. Y te damos gracias, porque tuviste, Señor, el control de toda la historia, de no haber sido así. Si hubiese perdido, pero no fue así. Él vive, Él reina, Él mora por los siglos de los siglos, y el cetro de su justicia siempre estará delante de Él. Gracias por Jesús. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esos magos piadosos, Señor, que no permitieron corromperse, no se vendieron, Señor, no dieron, Señor, falsas expectativas ni falsas enseñanzas, sino que dijeron: Él es el Mesías. Gracias, Señor, porque todo lo tuviste bajo tu control. Y así nos da la esperanza a nosotros también, Señor, de que la historia de nuestra vida tú la tienes bajo tu control. Y te adoramos. Sí, Señor. Vendré a tu casa y te mostraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Hoy y siempre. Gracias. 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 Amén.